portada vamos a hablar de mobbing, que es como se conoce al acoso moral en el trabajo. Se calcula que en España hay unos 2,5 millones de personas que lo sufren. Para ayudarles hay algunas asociaciones. En nuestro espacio más solidario hablaremos con la Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo. Y ahora, Monse, hablemos de ese concepto que, por desgracia, se está poniendo muy de moda, el mobbing. Así es. El acoso moral en el trabajo, conocido, como decía Juanjo, como mobbing, afecta a más de 2 millones de personas en España. Hablemos de un problema grave que, lejos de reducirse, se ha visto agudizado por la crisis económica y el consiguiente aumento de la precariedad laboral. La palabra mobbing deriva del verbo inglés to mob, atacar con violencia. No fue hasta principios de los 80 que se empezó a hablar con propiedad de este tipo de acoso. Nos referimos a la violencia psicológica en el sitio de trabajo como causante de patología. En principio no entiendes por qué te pasa, luego puedes entender por qué pasa, pero bueno, no concibes que tus propios compañeros no sean capaces ni de dirigirte la palabra. Entonces te sientes un fantasma entre los demás, eres alguien que no existe. La asociación ANAMIP, que surgió en 2003 para ayudar a las personas que sufren este tipo de violencia, ponen todo su énfasis en recalcar que lo primero es que el afectado reconozca que está siendo víctima. Esta víctima primero lo será en el ámbito laboral, después se trasladará a su salud, a las relaciones con los demás y aspectos psicológicos en diversas áreas de la persona. Las secuelas también son considerables: depresión, inseguridad, obsesión, resignación. Vamos a hablar de este acoso con Ricardo Pérez Acino, presidente de ANAMIP. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. El acoso moral en el trabajo es un problema grave en nuestro país. Según los estudios, afecta a más de 2 millones de personas. El hecho de que este tipo de acoso haya salido del armario tampoco no parece que haya ayudado mucho o haya servido mucho, ¿no? Pues no, todavía estamos en una fase en la que no hay el suficiente reconocimiento social de este fenómeno, que está trayendo unas consecuencias tremendas, económicas y sociales. ¿Consideran que hay suficiente conciencia social del problema? Es decir, hablemos claro, hay muchas personas que a las afectadas pues piensan que exagera, que incluso puede tener problemas psicológicos, que es una persona problemática en el trabajo. Todas estas cuestiones se plantean cuando una persona plantea que sufre acoso moral. Sí, se plantean, y es un fenómeno que está muy estudiado. Entra dentro de la dinámica que se produce psicológica dentro de un núcleo laboral en donde hay violencia, y se llama error atribucional o error de atribución. Fundamentalmente este fenómeno está guiado por el miedo. Cuando se dice que una persona tiene alterada su estabilidad psicológica en una situación de acoso, es evidente que tiene alterada su estabilidad, su salud. Es decir, que no se dice nada nuevo, ni mucho menos justifica para nada las agresiones de que está siendo objeto. La violencia genera trastornos, primero psicológicos, luego psicosomáticos, y acaban en trastornos incluso estructurales para el sistema nervioso central. Tenemos ya estudios, concretamente un libro que publicó la doctora Azcárate, en el que, analizando un caso clínico, se ve perfectamente cómo algunas áreas cerebrales, concretamente el hipocampo, de manera sustancial, se ve alterado. Es decir, no estamos hablando meramente de un trastorno psicológico, sino de un trastorno que abarca toda la salud integral de la persona, incluso la salud social, la parte social. Un trastorno que conlleva secuelas mentales y secuelas físicas también, incluso. Sí, se inicia primero pues con el estrés, lo que normalmente se llama estrés. Ese estrés va evolucionando hacia un estrés muy agudo que genera insomnio. A partir de ahí se empiezan a somatizar, empiezan a aparecer trastornos cutáneos, caídas del cabello, se van complicando con trastornos intestinales en muchas ocasiones, y puede acabar pues desde anorexia. Nosotros hemos tenido la semana pasada un caso en nuestra asociación de una persona que ha tenido un problema cardíaco, y bueno, y algunas personas lamentablemente terminan suicidándose. Estamos hablando de cosas muy serias. ¿Y la persona que sufre el acoso, se siente culpable, Ricardo? Pues sí, es una cosa muy común, una situación muy común en las víctimas, y tiene una explicación. ¿Por qué? Tiene una explicación. Para que se produzca la victimización es necesario que la persona no sepa lo que está ocurriendo. Por eso decía muy bien ahora en la imagen que hemos visto esta persona que comentaba su experiencia, que no sabía lo que le estaba ocurriendo. Esto es lo que suele ocurrir. Al no poder atribuir su sufrimiento y su situación social, incluso familiar, a ningún hecho entendible que pueda racionalizar, surge la duda de si el culpable será él. Esa culpabilización es fruto de la luz de gas que se genera alrededor de esta persona.
y precisamente es lo primero que hay que atacar desde un punto de vista terapéutico para poder progresar en su recuperación. La culpabilización viene de que desde muy pequeños a todos nos han enseñado a vivir de una manera lógica, racional. Tenemos que entender todo aquello que nos rodea. Un fenómeno de violencia sin justificación y sin que nadie nos dé la pista de lo que está ocurriendo no se entiende, no se racionaliza y la víctima acaba pensando que quizá la culpable sea ella. ¿Y qué debe hacer una víctima de acoso? ¿Dónde debe acudir cuando se encuentra en una situación así? Bueno, es difícil dar una fórmula universal. Lo primero que hay que decir es que bajo ningún concepto una persona que está siendo maltratada, probablemente incluso por un grupo de personas, puede aventurarse a formular una denuncia por sí sola y sin una asistencia y sin una asesoría adecuada. Porque lamentablemente no tenemos todavía en los entornos laborales una cultura preventiva y lo que suele ocurrir es que en muchos casos simplemente se acaba por matar al mensajero. Aquella persona que destapa con su denuncia, sin pretenderlo, el que se está produciendo una serie de situaciones violentas en un escenario laboral, normalmente es víctima de la propia institución que acaba desapareciéndola, desintegrándola, culpabilizándola del proceso, a base de un estigma de tipo es un enfermo, es una persona problemática, no se adapta, cuando es absolutamente imposible adaptarse a la violencia. Esas consecuencias no animan mucho a la gente que se encuentre en esa situación, ¿no? Y que piense o se esté debatiendo entre hacerlo o no hacerlo. Animan a denunciar, pero siempre asesorados adecuadamente. Es decir, una persona que esté sufriendo esta situación, lo primero que tiene que hacer es ir a quien le pueda ayudar. A terapeutas especializados, a las asociaciones, que estamos nosotros precisamente ahí ayudando, orientando y derivando hacia profesionales expertos, porque es importante que los profesionales sean expertos, tanto psicólogos, médicos como abogados, porque muchas veces una persona que se siente en esta situación recurre antes de tiempo a procedimientos legales que no tienen demasiadas expectativas a veces de éxito y sin embargo agravan su cuadro clínico, su sintomatología. Entonces es bueno que hablen con asociaciones, con terapeutas especializados y en el momento en que sea procedente y conveniente formular las denuncias de la forma adecuada. Porque también estamos viendo, especialmente en el ámbito de la administración pública, en el que a muchas personas que denuncian una situación de mobbing, ante la imposibilidad de poder probar estas situaciones que por otro lado son muy sinuosas, muy solapadas, finalmente se les culpabiliza de todo el proceso y se les expedienta o se les despide. Entonces, ¿la forma adecuada cuál sería? La forma adecuada es, primero, ir a un especialista, que este especialista te ponga los medios necesarios para entender lo que está ocurriendo. Es muy importante la labor de racionalización, porque si no la persona que ya tiene un cierto desequilibrio psicológico cuando se encuentra en esta situación da unos pasos erróneos. Nosotros en ANAMIP tenemos en la página web, en anamip.com, un curso virtual que pretende precisamente esto y lo está consiguiendo con bastante éxito. Es decir, consigue que las personas entiendan el proceso que están viviendo y empiecen a comprender la lógica de este proceso, lo cual consigue la desculpabilización y por otro lado le permite luego relacionarse con los demás profesionales, abogado, médicos, psicólogos, desde un punto de vista mucho más saludable, con una estrategia más adecuada. Acabamos además, precisamente, si me lo permites, sí, de publicar un libro, Estela Álvarez Baraza y yo, que es la versión impresa de este curso virtual que tenemos en Internet y que pretende, pues, objetivar lo más posible a las personas que están soportando esta situación para que den el primer paso, que es el más necesario de todos, que es el entendimiento del proceso. Para salir sabiendo cómo y por qué, ¿no? Sí, para salir sabiendo cómo y por qué, porque muchas personas que soportan una situación de este tipo creen que han salido simplemente cuando han cambiado de trabajo o cuando coyunturalmente se han modificado las circunstancias que viven. Y esto es una falsedad. La persona que ha soportado una situación de violencia de esta naturaleza puede acabar marcada para toda su vida. Genera unas fobias, genera unos problemas psicológicos que permanecen constantes al cabo de muchos años, incluso aunque cambie de entorno laboral. Entonces es interesante saber discernir el cómo y el por qué ha ocurrido. ¿Y el amparo legislativo es suficiente? ¿Tienen suficiente protección las víctimas? No, no tienen suficiente protección. ¿Qué sería necesario? Hay que matizar, es decir, sí que tenemos una normativa, pero que desgraciadamente o no se está aplicando o se está aplicando de una manera muy defectuosa. En el ámbito penal se acaba de reconocer como delito en la última reforma del Código Penal, pero desgraciadamente la vía penal impide por la vía práctica
el conseguir prácticamente sentencias por este tipo de violencia, porque no deja una huella evidente, no es una violencia física. Y entonces el sistema penal es muy garantista, exige una serie de rigores en la práctica de la prueba que en la mayor parte de los casos, no todo, pero en la mayor parte de los casos no es posible llevar a cabo. Y en cuanto a la vía administrativa, también el Estatuto Básico del Empleo Público hoy en día también recoge como falta este tipo de acciones, pero nos ocurre lo mismo. Sin una cultura empresarial que prevenga desde un punto de vista humano verdaderamente este tipo de actitudes agresivas, va a ser muy difícil, porque hay que tener en cuenta que donde se produce esto, todo el entorno está contaminado. Hay miedo, y hoy en día con la crisis, mucho más miedo a perder el trabajo. Ricardo Pérez Acciano, muchísimas gracias por venir a explicarnos la labor que desarrollan desde ANAMIP, y espero que haya servido también a